Dele honor al Señor en esta mañana. Damos honor a ti. Te damos honor, Señor. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. 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 Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor, hermano. Bueno, hermanos, acabamos de cantar y escuchar un clásico. Es un clásico, hermano. Porque no hay otro Dios como tú. Amén, hermanos. Fíjense que ni sabía que iban a cantar los hermanos eso. Y lo que vamos a leer en esta mañana tiene mucho que ver con lo que dice la alabanza. Así es de que yo le invito a que se vaya al libro de los Hechos, al capítulo 17, del versículo 22 al 33, al 34. Libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 22 al 34. Manuel, ¿dónde está Manuel? ¿No está?
Lupi, al finalizar ahí corregirse la cita bíblica ahí, y porque está hasta el 33, pero es hasta el 34, por favor. Así que si usted lo tiene, quédese sentadito, no se preocupe, y vamos a leer esta buena porción de la palabra. La vamos a leer despacito para que le sintamos gusto y para que la podamos comprender. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, o sea, siendo amo, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de inmediato de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos puedas ayudar para que así la podamos exponer con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que digamos en lo que resta de este hermoso culto sea para la honra y gloria suya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Una de las características, hermanos, más sorprendentes del apóstol Pablo es que él tenía la habilidad de poder desenvolverse, no importando el oyente que estuviera ahí cuando él compartía la palabra. Él tenía una habilidad tremenda, hermano. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era lo mejor, hermano, de su época. Era una persona sumamente intelectual, pero tremendamente. La gente cree que Gamaliel solamente le enseñaba a Pablo lo que era con respecto al judaísmo, que es su religión. Pero no, hermano, Gamaliel, él enseñaba, bueno, a sus alumnos. Pablo fue uno de sus alumnos. Le enseñaba de muchas cosas, hermano. No crea que solamente les enseñaba con respecto a la religión judía. Decir, hermano, de que
Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Es como si dijéramos en nuestra actualidad de que uno de nosotros haya estudiado en una de las mejores universidades del mundo. Así, hermano. O sea, Pablo, Dios lo capacitó de una manera tremenda. Y como le digo, no solamente él estudiaba el judaísmo, él, hermano, estudiaba idiomas. Y cuando le digo que estudiaba idiomas, hermano, el apóstol Pablo, oiga esto, hermano, él sabía hebreo, él sabía arameo, él sabía griego, él sabía latín, él sabía, hermano, ¿cómo se llama? Español. ¿Y por qué le digo que él sabía español? Porque él quería ir a España. Y él, hermano, ¿cómo iba a ir a un lugar donde él no supiese el idioma? O sea, Pablo era una persona, pero tremendamente, hermano. Él tenía una oratoria, hermano, porque Gamaliel, como les digo, no solamente les enseñaba su religión, que era el judaísmo, les enseñaba historia, les enseñaba los idiomas, les enseñaba oratoria. Pablo tiene una oratoria, hermano. Aquí él está dando una muestra de toda esa capacidad que él tiene. Él está enfrente no de cualquier persona, hermano. Él está enfrente de poetas, él está enfrente de ahí de filósofos, está enfrente de ¿cómo se llama? Bueno, está delante de la macizada intelectual ahí. Ahí está Pablo, ese es Pablo, hermano. Entonces, Pablo, él había estudiado oratoria, hermano, y en una de las reglas de la oratoria es de que el que va a exponer un tema, lo primero que tiene que hacer, esas son una de las reglas, es de que tiene que adular a su oyente. O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea que su introducción tiene que ser de una manera donde él haga sentir bien a los que lo van a escuchar. Por eso, hermano, aquí en los primeros dos versículos, que es el 22 y el 23, esa es la introducción de Pablo. Y oiga lo que le dice Pablo, hermano, nosotros tenemos que aprender mucho, hermano, del apóstol Pablo. Porque nosotros, aunque nosotros sepamos de que alguien está equivocado, nunca vamos a salir con la espada desenvainada, jamás, hermano. Usted no puede ir a compartir la palabra del Señor con uno de la iglesia tradicional y usted le va a decir que ellos son idólatras, que ellos que son esto, que son lo otro. Usted no puede ir de esa manera. Ni con las personas que se congreguen en alguna secta. Usted tiene que saber cómo les va a llegar. El apóstol Pablo, hermano, él sabía. Él conocía la oratoria. Él sabía, hermano, que la oratoria es el arte de poder hablar en público. Él sabía, él la dominaba. Y fíjese que usted puede ver, si usted estudia un poco la vida del apóstol Pablo, usted se va a poder dar cuenta de que Pablo, cuando él llegaba a un lugar donde no había mucho conocimiento, hermano, él se hacía como ellos, él se bajaba. Él se bajaba al conocimiento de ellos. Pero cuando él estaba con personas de este calibre, hermano, aquí en Atenas, no, él sacaba toda la artillería pesada. Es como, por ejemplo, hermano, cuando alguien enseña aquí, como el caso el cual yo lo estoy haciendo, y yo me voy a enseñar allá a escuela bíblica. Hermano, yo no les puedo estar hablando a los niños como les estoy hablando a ustedes. O sea, yo me tengo que bajar al nivel de ellos, a enseñarles como ellos me podrían entender a mí. Eso es lo que hacía Pablo. Cuando Pablo llega a Corintios, hermano, usted sabe que Corintios era como digamos, ¿cómo le podría decir? Él venía de la capital y él se iba allá como para el puerto de Acajutla, porque Corintios era un puerto era un puerto. Entonces ahí llegaba muchas personas de muchas nacionalidades. Entonces él sabía de que la mayoría que llegaba ahí eran personas, hermano, los marineros en esa época eran personas que no tenían mucho conocimiento intelectual. La mayoría era, ¿cómo se llama? Eran personas analfabetas. Entonces el apóstol Pablo así les enseñaba de la manera. Imaginen que a los corintios les dice, a ustedes no les di de beber leche, no les di de beber carne, sólido.
les di de beber leche porque ustedes están chiquitos. Así les enseña el apóstol Pablo, pero aquí no, hermano. Aquí Pablo va a sacar toda la artillería pesada porque Dios ya lo había preparado a él, aún cuando Pablo ni siquiera pensaba en conocer al Señor, pero él lo estaba preparando y lo preparó con el mejor, con Gamaliel. Entonces, por eso puede ver aquí en la introducción, que son los versículos 22 y 23, cómo Pablo comienza a desarrollar el tema que él les va a compartir. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Fíjense que cómo ha llegado el apóstol Pablo. A Pablo lo encuentran predicando en las plazas. En Grecia era prohibido de que usted anduviera compartiendo cualquier tema, era prohibido. Entonces, si usted quería compartir un tema, usted tenía que ir al Areópago. Habían ahí unos filósofos que estudiamos la semana pasada, que son los epicúreos, y los estoicos lo oyeron. Entonces ellos lo llevaron al Areópago, era el lugar donde se exponían los temas que uno quería compartir. Entonces se lo llevaron ahí porque no era legal que él lo anduviera haciendo en las plazas. Entonces dice ahí, él les está explicando, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahí ya les dio la introducción, él no les ha dicho nada que los haga sentir mal, al contrario, él los está adulando a ellos, le está diciendo. Fíjense que la NBI dice de esta manera, miren, porque hay algo en el versículo 23 que yo quiero compartirlo. Dice en la NBI: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. Oiga lo que está diciendo Pablo. Y dice que al pasar en sus lugares sagrados, Pablo no está diciendo que esos lugares son sagrados, no, él les está diciendo que son lugares sagrados de ellos. Pero oiga cómo le está diciendo. O sea, Pablo no les está diciendo: ustedes son unos grandes idólatras, hijos del diablo. No les está diciendo eso. Porque, hermano, como acuérdense que en la viña del Señor hay de todo, hermano. Y yo he conocido personas que son macheteras, hermano. Que, o sea, las personas se les van con todo, con el corvo, con todo. Hermano, si el apóstol Pablo hubiese hecho eso que yo le estoy mencionando, que él los comenzara a decir idólatras, imagínense cuántos dioses tienen y esos dioses no valen nada, y le empieza a decir, ¿qué hubiera hecho el público? ¿Qué hubiera hecho el público? Se va, hermano, ahí lo dejan hablando. Si Pablo los tiene, pero hermano, los tiene así, mire. Pero cuando ellos oyeron con respecto a la resurrección, así lo dice en los últimos versículos, ahí se decepcionaron ellos. Porque acuérdense que en el versículo 22 dice que ahí, que todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir y oír algo nuevo. Y Pablo les va a decir algo nuevo, hermano. Porque acuérdense de que ellos han hecho una inscripción, y en la inscripción dice: al Dios no conocido. ¿Y qué pasa ahí con ese pasaje? Que Pablo les va a decir quién es ese Dios al no conocido. Entonces ellos están interesados en eso, en oír eso. Y dice aquí la palabra del Señor. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice el versículo, bueno, voy a leer desde el 22. Pablo se puso de pie ante los de la junta. Recuerden que era una junta, el Areópago era una junta. Y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios no conocido. Pues ese Dios
que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Y oiga lo que dice el 24. Oiga, ese Dios que ellos no conocían, oiga lo que le dice Pablo, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Oiga lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Hermano, cuando él les dice eso, los atenienses, hermano, ahí se ponen, porque ellos no lo sabían. Ellos habían hecho esa inscripción y ellos asumían de que había algún Dios que ellos no conocían. Pero ahora Pablo les está diciendo quién es ese Dios. Y les está explicando quién es Él. Y oiga lo que dice ahí el versículo 24. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay. Es el dueño, o sea, es el amo, es el Señor. Dice ahí, es el dueño, oiga, del cielo y la tierra. Oiga lo que le está diciendo, hermano. Dice que ese Dios que ellos no conocen es el dueño, es el amo. ¿De qué? Del cielo y de la tierra. Y cuando dice el cielo, hermano, estamos hablando de todo lo que ahí hay, toda la galaxia y todo lo que se ha conocido y lo que aún no se ha conocido, todo. ¿Quién dice que es el amo? Dios. Hermano, ahí los atenienses están, pero así, miren. Ellos están oyendo todo lo que Pablo les está diciendo. Dice el 24 nuevamente. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño del cielo y la tierra. Y oiga esto, hermano. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Porque ellos a cada Dios le hacían un templo, hermano. ¿Y Pablo qué les está diciendo? El Dios que ustedes no conocen no habita en templos hechos por seres humanos. No habita ahí. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, Salomón, cuando él le iba a hacer el templo a Dios, el mismo Salomón dijo que cómo era posible de que una casa, digamos así, podía contener toda la gloria de Dios. O sea, Salomón lo sabía, que era imposible, hermano, eso no se puede. ¿Cómo usted va a encajonar a un Dios tan glorioso en un lugar, hermano? ¿Cómo? O sea, no pueden. Entonces Pablo les está diciendo ahí, en ese versículo, dice que Él es el dueño del cielo y la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Oiga esto, hermano, esto es bonito. Versículo 25, tampoco necesita la ayuda de nadie. Va. Oiga lo que le está diciendo. Él no necesita nada. Hermano, eso fue dicho hace 2000 años. Y hoy lo volvemos a repetir. Dios no necesita nada de usted ni de mí. No necesita nada. Usted no puede estar diciendo de que si yo no voy a la iglesia, Él no necesita nada de nadie. No necesita, hermano. Nosotros necesitamos de Él. Porque ya lo va a decir. El tema de esta mañana es el Dios que todo lo da. Hermano, usted, porque hay veces de que hay hermanos de que porque Dios no les concedió alguna petición o porque Él tuvo alguna situación, ellos dicen, no, ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hermano, Dios no necesita nada de usted ni de mí. Nada, hermano. Como les vuelvo a repetir, nosotros necesitamos de Él. Y aquí se lo está diciendo Él, hermano. Se lo está diciendo a quienes. A las meras mentes de Atenas, hermano. A los más intelectuales. Les está diciendo, Dios no necesita nada de ustedes. Imaginen cómo ha cambiado la introducción al desarrollo de la enseñanza. Dios, Pablo en su cara les está diciendo, Dios no necesita nada de ustedes. Y les dice ahí, tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, estoy en el lenguaje actual, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Oiga lo que les está diciendo. Dios no necesita nada de ustedes. Nosotros necesitamos de Él. Él nos da la vida, Él nos da el aire y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, si usted anda unos $100 ahí, hermano, no se la pique de que usted porque Dios se lo dio. Y si usted solo anda una cora, Dios se la dio.
O sea, usted no ha hecho nada. Ha sido la misericordia del Señor, hermano. Si usted está sano, hermano, es porque Dios se lo ha dado, esa sanidad en su cuerpo. Mire, hermano, muchas veces nosotros somos un poquito desagradecidos con el Señor y en veces no nos damos cuenta que Dios sigue haciendo cosas diariamente en nuestras vidas, hermano. Cosas que hay personas que ya no las pueden hacer. Fíjese que usted quizás no sé qué va a decir con lo que yo le voy a decir en este momento y lo voy a compartir. Cuando yo voy al baño, hermano, y orino, también usted orina, no me va a decir que no. Entonces, y cuando yo orino, yo le digo al Señor así, yo estoy orinando. Gracias, papito, gracias. Porque yo estoy orinando y estoy, o sea, hay una satisfacción, hermano, porque, o sea, cuando uno tiene la vejiga llena, o sea, eso es un problema. Usted necesita ir al baño. Pero cuando yo voy al baño, yo ahí hablo con Él. O sea, usted no se vuelva tan religioso, usted diga, no, yo en la iglesia hablo. No, hermano, si Él es su papá, usted puede hablar con Él a donde sea. Y yo orino y estoy ahí y le digo, gracias, papá. Porque puedo orinar como tú me has dejado. Así, cabal, de esa manera natural. Porque hay personas que ya no orinan de la manera natural. O sea, tienen una bolsa. Defecan por una bolsa. Y yo, hermano, ahí estoy en el baño y yo le digo, papito, gracias te doy. Gracias. Y hoy estoy sentado o parado y yo le doy gracias al Señor. Porque, hermano, es increíble. Yo le doy gracias, le digo, Señor, aunque me duelen los dedos porque me duelen las articulaciones, yo le digo, papá, yo te doy gracias que por lo menos puedo agarrar las llaves del carro y puedo encenderlo. O sea, en cositas, hermano. Pero Él dice aquí en su palabra, dice en el versículo, quiero ver, el versículo 24, Él es el dueño de la tierra, del cielo y la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos, tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es el quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Oiga esto, a partir de una sola persona hizo toda la gente del mundo. Oiga lo que le está diciendo. Ese Dios que ustedes no conocen, a partir de una sola persona hizo a todos los seres humanos del mundo. ¿Quién es esa persona, hermano? ¿Quién es? Adán. De una sola persona, hermano. Imagínense cuántos habemos ya. Hermano, habemos más de 7,000 personas. De una sola persona. Hermano, yo les digo que los atenienses estaban así. ¿El qué? Ellos no sabían eso. Y ellos dicen que estaban interesados en oír cosas nuevas. Esto era nuevo para ellos. Y no solamente les dice esto. Y esto se los quiero leer, hermano, en la NBI. En la NBI dice algo bien interesante, hermano. Del versículo, estoy en el versículo ahorita 26. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación, estoy en el lenguaje actual, le dijo cuándo y dónde debía de vivir. Oiga eso, hermano. Ese pasaje que estoy leyendo, a mí cuando yo lo leí por primera vez, me sorprendió, hermano. Ahora pregúntese, hermano, usted, porque algunos reniegan y dicen algunos, no, hombre, yo por qué viví en El Salvador, por qué nací en El Salvador. Yo en Australia debía haber nacido. ¿Sabe por qué no nació en Australia? Porque el Señor no le dio la gana. A Él le dio la gana que usted viviera, que naciera en El Salvador y que estuviera comiendo pupusas todos los días. Sí, y no Él es el amo, pues. Él es el soberano. Y dice, oiga lo que dice aquí en la NBI, de un solo hombre hizo todas las naciones. Y oiga el propósito, porque hizo al hombre, porque ahí dice el versículo 26, de un solo hombre hizo todas las naciones. Este es el propósito, para que habitaran toda la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Dios de crear al hombre? Para que se habitara la tierra que Él había creado. Y oiga lo que dice eso, el versículo 26 en la NBI, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.
Hay un dicho por ahí que dice que la historia es hecha por los hombres. Mentira. La historia es hecha por Dios. Aquí lo dice la palabra. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 26, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Por qué nosotros tenemos frontera con Guatemala, Honduras y ahí parte de Nicaragua, hermano? Porque Dios así lo estableció. Dios así lo hizo. O sea, le dio a cada país su frontera. Le dio a cada país su historia. Hermano, nuestra historia como salvadoreños no es la misma que la de Estados Unidos. Ellos tienen su propia historia. Estados Unidos tiene su propia historia, El Salvador tiene su propia historia, Guatemala tiene su propia historia. Pero ¿quién determinó eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el amo. Y Él hace lo que Él quiere. Hermano, imaginen lo que le está diciendo solamente de una inscripción. Solamente de una inscripción, Pablo les está diciendo todo eso. Que al Dios que ellos no conocen ha hecho todo esto. Los tiene ahí, hermano. Y fíjense que miren, yo les dije de que Pablo, él sabía poesía, hermano. Él leía a los poetas. Y los mejores poetas eran los poetas que estaban aquí, en Grecia. Y él se va a apoyar con algunas cosas que los poetas decían, porque ya lo vamos a leer por aquí. Dice el versículo 26 en la NBI. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Oiga el 27, esto lo hizo. O sea, ¿qué? El crear lo que creó. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. ¿Cuál es el propósito de que Dios creara al hombre? Para que el hombre lo buscara a Él. Ese fue el propósito. El primer propósito fue para que el hombre habitara toda la tierra. El segundo propósito, para que el hombre lo buscara a Él. Ese era el propósito. Les pregunto, ¿el hombre, el ser humano, busca a Dios? No, hermano. Usted no esté diciendo de que usted buscó a Dios. No, hermano. El Señor dijo Él en su palabra: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué dice el Señor que Él vino a buscar y a salvar? Más que todo a buscar. ¿Por qué dice así? Porque nosotros no lo buscamos, hermano. Pero el propósito de Él al crearnos era de que nosotros lo buscáramos. Pero ha sido lo contrario. O sea, como Dios vio de que nosotros no le buscamos, Él lo vino y lo buscó a usted y a mí. Y por eso estamos aquí, hermanos. O sea que nosotros no estamos aquí porque nosotros dijimos, bueno, hoy día domingo voy a buscar al Señor y voy a ir al ir. Nada, hermano. Él nos vino a buscar y nos halló en una desgracia terrible, por lo menos en mi caso, hermano. Pero Él me vino a buscar. ¿Por qué? Porque yo no lo buscaba. Y dice aquí el pasaje, el versículo 27, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, o sea, como un ciego, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Dios no está lejos de ninguno de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él aquí está, hermanos, Él es omnipresente. Él está aquí, Él está en China, está en Australia, está en Guatemala, Él está en el cielo, Él está aquí en la tierra, Él está debajo de la tierra, Él está en el mar, porque Él es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Es buscarlo, porque Él ahí está. Y dice Romanos que está tan lejos en su boca, ahí está. Si usted solamente le clama al Señor, Él ahí está, cerquita. Y la boca la andamos todo el tiempo. Y usted solo le puede decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y Él ya está ahí. ¿Va? O sea, Él así está de cerca de nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios, ya estoy en la lenguaje actual, versículo 27, Dios hizo todo para que todos lo busquemos y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Versículo 28, Él nos da poder para vivir
y movernos. Oiga lo que dice la lenguaje actual. Dice que Él nos da poder para vivir y para movernos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dice que Él nos da poder para vivir. Si Él nos quita ese poder, nos morimos ya. Y dice que nos da poder para movernos. Por eso usted está sentado y de repente usted se levanta y se va para afuera. Porque le da poder para poderse mover. Imagine todo lo que hace Dios. Y nosotros creemos de que eso lo hacemos nosotros. Y usted dice, no, ya me voy de aquí. Y usted cree que usted se va porque usted decidió irse. No, porque Él le da el poder para poderse mover. Bueno, oiga esto, hermano. Si Él quiere, no nos movemos, va. Así de sencillo. No se mueve, hermano. Usted queda como un vegetal. Y dice aquí la palabra del Señor. Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Y oiga lo que dice aquí. Así lo dice uno de los poetas de este país. Fíjense que lo que le acaba de decir Pablo a ellos, de que Dios nos da poder para vivir y para movernos, no son palabras de Pablo. Porque ahí lo está diciendo. Son palabras de poetas, de ellos, así les está diciendo. Oiga lo que le está diciendo aquí, así lo dice la lenguaje actual. Dice el versículo, Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Versículo 29. Oiga esto. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Oiga lo que le está diciendo aquí. ¿Cómo va a ser posible, le está diciendo Pablo, de que Dios, ahí en la Reina Valera dice la divinidad, que nosotros la podamos hacer a semejanza de oro, de plata o de piedra? Ahí dice, creo que así dice la Reina Valera. Dice la Reina Valera, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Y les está diciendo cómo va a ser posible, porque ellos tenían muchos ídolos y los tenían de oro, de plata, de piedra. Ellos tenían ídolos de todo, hermano. Y ellos decían que esos eran sus dioses. Y Él les está diciendo, ¿cómo es posible que ese Dios que ustedes no conocen, ustedes van a poder hacer una representación de Él? ¿Cómo es posible? Hermano, es una locura. Hermano, por eso el Señor en el capítulo 20 de Éxodo, Él dijo que Él no quería que hicieran nada de lo que estuviera en el cielo, ni nada de lo que estuviera en la tierra, ni nada de lo que estuviera debajo del mar. No quiero que hagan nada. O sea, porque eso es pecado. Hermano, imaginarse y poder nosotros querer hacer algo que represente a Dios, ese es pecado. Ese es un gran pecado, hermano. Y yo siempre, cuando hablo de la idolatría, hermano, siempre traigo como ilustración la imagen que hacen la iglesia tradicional de la Trinidad. Hermano, si no estoy mal, sí, aquí está en el centro un anciano con una gran barba blanca aquí, pelo blanco. Y aquí está a la derecha, está el hijo con una cruz y aquí hay una paloma. Esa es la representación de la Trinidad. Hermano, ¿cómo, en qué cabeza cabe, hermano, de que usted va a comparar a Dios como con un viejito? Hermano, eso es una locura. Le voy a decir algo, hermano. Si a usted le hicieran una imagen suya, una escultura suya, y el mejor, nunca la va a hacer como usted es, jamás. O sea, no la va a hacer, hermano, porque no va a ser algo perfecto. ¿Y cómo usted
se pone a pensar de que usted va a crear algo que se asemeje a Dios. Y oiga lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo, estoy en el 29, en la lenguaje actual. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como está haciendo una comparación, que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, estoy en el versículo 30 de la lenguaje actual, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso. Dice que durante mucho tiempo Dios perdonó. Pero, ¿por qué los perdonó? Por lo que acaba de decir la hermana Rubidia, por la ignorancia. O sea, Dios dejó pasar todo eso, pero iba a llegar un momento, hermano, de que ellos tenían que saber de que los ídolos no eran nada. Por eso dice aquí la palabra del Señor, versículo 29. Dice el 30, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto, o sea, a los que hacían las imágenes y a los que la adoraban. Oiga lo que dice aquí, porque no sabían lo que hacían. Pero la Reina Valera dice aquí en el versículo, pero Dios, estoy en la Reina Valera, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Oiga lo que cómo está utilizando la palabra. ¿Qué les está diciendo Pablo a los atenienses, a los filósofos? Ignorantes. Imagínense cómo comenzó él, adulándolos, en versículos 22 y 23, pero ahora en la cara de ellos les está diciendo que son ignorantes. ¿Y por qué les está diciendo que son ignorantes? Porque son idólatras. Y la semana antepasada hablamos de ese tema, de que ahora hay idólatras modernos. Hermano, es que es increíble, hermano. Ayer jugó el Real Madrid contra el Liverpool y gente que se puso a llorar. Hermano, la gente idolatra a personas horriblemente. Hace 15 días hablábamos de que hay personas dentro de las iglesias cristianas evangélicas que están adorando a sus propios hijos, a su propia esposa, a su propio esposo, adoran a los nietos más que a Dios, adoran sus teléfonos, adoran sus celulares, adoran sus amistades, adoran sus trabajos, son idólatras modernos. Pero dice el Señor aquí en su palabra que eso era algo de la ignorancia de ellos. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 30, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. O sea, les dice que son ignorantes, pero ahora Dios ordena. O sea, no le está preguntando, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan. ¿De qué se van a arrepentir, hermano? Dice que Él ordena que se arrepientan. ¿De qué? De la idolatría, correcto. De la idolatría. Dice ahí que Dios ordena que usted y yo nos arrepintamos de la idolatría. Hermano, la idolatría es uno de los pecados que el Señor más abomina. Y si no, lea el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se sonaba al pueblo de Israel? Porque eran idólatras. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos pasando situaciones, hermano? Porque nosotros hemos cambiado. Estamos adorando criaturas en vez de adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es la idolatría, hermano? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es todo lo que nos separa de una verdadera adoración hacia Dios. Esa es la idolatría. Todo lo que nos separa. Si usted, hermano, no viene a la iglesia solo por ver un partido, hermano, mejor entiérrese vivo.
Si usted dice, no voy a ir ahora porque me voy a quedar cuidando a mi niño. Ay, hermano. No me gusta poner este ejemplo, pero el Señor le pidió a Isaac, a Abraham, porque dice que lo amaba. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo, hermano, es posible de que usted va a estar en un lugar como este y usted va a estar chateando y aquí le vale un pepino lo que se esté diciendo y todo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo, hermano? Pero oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que le obedezcan solo a Él. Oiga esto, hermano. Y que le obedezcan. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo. Si usted no se arrepiente, Él ya estableció un día que lo va a juzgar. ¿Y cuál es ese día? Ya lo dice Apocalipsis 20. Ese día es el juicio del gran trono blanco, que va a ser efectuado después del milenio. Todas las personas que no se arrepienta de su idolatría, hermano, un día va a tener que dar cuentas. Va a tener que dar cuentas. Por eso el Señor dice aquí, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Y oiga esto, el mismo versículo 31, Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. ¿Quién es el que va a juzgar a las personas que no se arrepientan? ¿Quién? Jesús, ahí lo está diciendo. Jesús. A Él se le ha autorizado, así dice aquí la palabra. Dice ahí el versículo, Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado, oiga esto, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Hasta ahí iba todo bien, hermano. Hasta ahí iba bien. Los tenía así, mire. ¿El qué? ¿Ah? ¿El qué? Pero oiga esto, lo que dice aquí el versículo. Versículo 32, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dice que se comenzaron a burlar. Pero ¿por qué se burlaban, hermano? Esa es la pregunta, ¿por qué se burlaban? Porque Pablo le está diciendo de que Jesús había sido resucitado. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se burlaban? ¿Sabe por qué se burlaban, hermano? Porque ellos nunca habían visto resucitar a una persona. Hermano, si usted nunca ha visto resucitar a una persona y yo le llego a contar de que yo he visto resucitar a una persona, ¿qué me va a decir? No, hombre, estás loco vos. Pero Pablo les estaba diciendo la verdad, de que si ellos no se arrepentían, ese Jesús al cual Dios lo había resucitado, Él es el que los iba a juzgar. Y por eso aquí dice la palabra del Señor, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, los otros eran más diplomáticos, le decían, ahí te vamos a ir en otro día te vamos a ir. Y no sé si a usted le ha pasado esto, si usted ha compartido la palabra del Señor, en más de alguna ocasión le ha pasado esto. Usted llega a un lugar y les comienza a hablar del Señor y de repente la persona le dice, mire, hay mejor otro día, pase. Yo sé que le ha pasado eso. Así le dijeron a Pablo, no hombre, hay otro día, venía a contarnos esto. Y dice aquí la palabra del Señor, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de inmediato. Mire, hermano. Oiga, no dice que ahí les estuvo rogando, hermano. El Señor en el capítulo 7 de Mateo dice esto, mire, hermano. No le echen las perlas a los cerdos.
Así dice. Y ahí las perlas es el evangelio. Porque dice que las van a pisotear y los van a pisotear a ustedes. Entonces, uno tiene que ser sabio, hermano. Uno tiene que ser sabio y uno sabe cuándo tiene que callar e irse. Pablo, hermano, esto fue hace 2000 años. Pablo estuviera ahí en el Areópago, todavía hablando con ellos, y ellos no le iban a creer. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, no creen, va, pues, se fueron. Y oiga lo que dice el versículo. Así Pablo salió de inmediato de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él. O sea, se fueron con él, algunos, eran poquitos. Y ahí dice algunos nombres. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y ahí se fue. De esto, hermano, de lo cual Pablo predicó hace 2000 años, podemos nosotros sacar por lo menos 2 enseñanzas. Hay más enseñanzas, pero por lo menos podemos sacar 2. Y una es la primera que nosotros hablamos. Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Nosotros necesitamos de Él. Y por eso Él nos da todo. Esa es una de las enseñanzas. Y la otra enseñanza es, hermano, de que Él ordena de que nosotros nos arrepentamos. O sea, aquí no es de cuestión de que si yo quiero, Él ordena. Si usted no se arrepiente de su idolatría y de sus pecados, hermano, un día Dios ya estableció a alguien que lo va a juzgar. Y ese se llama Jesús. Pero como Él no quiere que nadie sea condenado, hoy es una buena mañana para que usted se pueda arrepentir y entregar su vida a Jesucristo. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, a ellos, a los que no han creído en Jesucristo. La palabra del Señor dice claramente que Él ordena en todo el mundo a que las personas se arrepientan de su idolatría, se arrepientan de sus pecados, porque si no se arrepienten, habrá un día en el cual serán juzgados. Pero Dios, en su amor y su misericordia, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Esta es una buena mañana para que usted lo pueda hacer. Obedezca al Dios vivo y verdadero. Él ha ordenado que se arrepienta de sus pecados. Obedeciendo y recibiéndolo como su Señor y Salvador, y reconociendo sus pecados y arrepintiéndose de ellos, Dios le dará salvación, la vida eterna. Y un día dice su palabra que estaremos con Él. Y no solamente estaremos con Él, sino que lo veremos cara a cara, como Él lo ha dicho. Así que yo voy a hacer una breve oración. Si usted la desea hacer, hágala. No importa el lugar donde esté, no importa. Lo importante es que usted la haga y hágala de corazón. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pasen buenas tardes, y los esperamos en el culto de las 5.